darle la bienvenida al profesor Fernando Atria, que es un muy reconocido constitucionalista de la hermana República de Chile. No, muchas gracias por la invitación. A mí, efectivamente, estoy en campaña, pero no ahora mismo. Las elecciones en Chile para la Convención Constitucional se reagendaron para el 15 de mayo, desde el 11 de abril. Debieron haber sido ayer, van a ser el 15 de mayo. Y la campaña está suspendida legalmente en este tiempo intermedio, de modo que hay espacio para actividades distintas de la de campaña. Así que es un gusto para mí estar con ustedes. A mí lo que me gustaría decir en lo que sigue es algunas ideas sobre derechos sociales, pero tomando en cuenta que ustedes leyeron el artículo mío que tiene un nombre quizá más provocativo de lo que debería ser, que se llama Existen derechos sociales. Mi idea es dejar un tiempo, un espacio después para que haya posibilidad de conversación entre nosotros. Entonces, cuando yo me preguntaba si existen los derechos sociales, mi intención no era insinuar una respuesta en negativa, sino aclarar o mostrar que la respuesta de a esa pregunta, o sea, que con una pregunta como esa, lo primero que hay que hacer no es contestarla, sino especificar su contenido. Aclarar qué es lo que queremos decir con derechos sociales. Porque yo creo que en el constitucionalismo latinoamericano, especialmente latinoamericano, hay una manera de entender los derechos sociales que es característica, de la cual yo en cierta medida soy crítico, pero independientemente de la posición que uno adopte respecto de esa, yo creo que es una manera característica. Y lo que ese artículo pretendía hacer, y lo que he estado haciendo después en otros textos posteriores, es tratar de demostrar que esta es una comprensión peculiar de los derechos sociales y mostrar los problemas que ella tiene. En la comprensión que es tradicional de los derechos sociales, lo característico, lo que los hace sociales, o sea, se trata de derechos que en principio no se diferencian por su forma o su estructura de otros derechos, y lo que los caracteriza es su contenido, ¿no? Hay ciertas, por así decirlo, ciertos contenidos que nos permiten identificar ciertos derechos como derechos sociales en vez de derechos individuales o civiles, en fin, depende de la terminología que uno ocupe. Los derechos sociales serían derechos que se refieren a cuestiones como salud, educación, seguridad social, por oposición a derechos civiles que se referirían a igualdad ante la ley, libertad de contratación, derecho de propiedad, y derechos políticos como el derecho a elegir y ser elegido, etc. Entonces los derechos tendrían todos la misma estructura y se diferenciarían por su contenido. Si uno lo mira desde esa óptica, entonces evidentemente surgía, porque esa es una diferencia que se ha ido disminuyendo con el tiempo, pero surgía, o se hacía evidente una diferencia en el tratamiento jurídico de estos derechos. Mientras unos derechos estaban protegidos eficazmente por acciones judiciales, los otros derechos sociales, no lo estaban. Y quedaban entonces entregados a decisiones políticas que podían o no llegar. Y entonces, en tanto derechos, parecían más bien no ser derechos de verdad, sino declaraciones programáticas. Ustedes habrán leído algo de eso, o sea, estos serán familiarizados con ese tipo de caracterización, o meras declaraciones, etc. Esa manera de entender la cuestión implica naturalmente una agenda: la protección y realización de los derechos sociales pasa por
eliminar esas distinciones, ¿no? No es aceptable, sobre todo si uno cree en la importancia de los derechos sociales, que los derechos sociales sean, por así decirlo, derechos de segunda categoría, derechos que no tienen garantías en cuanto a su realizabilidad frente a otros derechos que sí la tienen. Esa yo diría es una manera que se ha hecho bastante ortodoxa en el sentido de dominante en la manera de pensar del constitucionalismo latinoamericano, especialmente ese constitucionalismo que mira con simpatía a los derechos sociales. Es decir, quienes son los defensores de los derechos sociales empujan en esa dirección. Y de hecho, algo de eso uno puede observar. Yo lamento no estar al día de la discusión argentina en estas materias, pero si ustedes miran lo que se está discutiendo en Chile, quienes tienen más distancia de la idea de derechos sociales, tematizan habitualmente lo problemático que resultaría una protección judicial general de los derechos sociales, porque ello implicaría que decisiones presupuestarias dejarían de estar en manos de órganos políticos democráticamente elegidos y responsables, y pasarían a estar en manos de tribunales, etc. Y quienes defienden derechos sociales tienden a asumir una posición más amplia, más insistente en mecanismos de realización judicial. Ahora, yo creo que es importante notar que ese no es el concepto de derechos sociales como se entendía tradicionalmente, digámoslo así. O sea, yo después voy a decir que a mi juicio el segundo concepto, no el segundo concepto de derechos sociales es un concepto más genuino a su contenido político. Pero ese no es lo que se entendía, eso no es lo que derechos sociales significaban en la construcción del estado de bienestar europeo, que también se justificaba, por lo menos en parte, por referencia a la existencia de derechos sociales que exigían pasar en el constitucionalismo europeo de una comprensión del Estado como un Estado de derecho, un Estado liberal de derecho, a un Estado social de derecho. O sea, la idea de derechos sociales también fue una idea importante en la construcción del Estado social europeo, pero no con la lógica que nos resulta a nosotros habitual en la reflexión latinoamericana. Y entonces parte de lo que yo creo que es importante hacer al hablar de derechos sociales es tratar de, por así decirlo, desempaquetar lo que está envuelto en cada una de estas comprensiones. Porque a mi juicio, la manera que resulta habitual en la reflexión latinoamericana es una manera que niega lo que yo creo que es importante del contenido social de esos derechos. En este concepto latinoamericano, y por cierto, digo latinoamericano, no podría ser de otro modo, sin ninguna insinuación peyorativa ni nada parecido, ¿no? Estoy tratando simplemente de identificarlo, ¿no? En este concepto latinoamericano, típicamente latinoamericano, los derechos sociales son derechos a prestaciones, derechos de individuos a prestaciones, caracterizadas por su contenido de salud, educación, seguridad social, etc. Derechos de individuos a prestaciones que se realizan en la medida en que esos individuos tengan acceso a esas prestaciones. Y entonces, por cierto, la manera de realizarlo es la manera característica del derecho cuando se trata de derechos subjetivos, ¿no? Asegurar mecanismos judiciales de protección adecuados para que esas pretensiones, esas pretensiones que definen los derechos sociales, se realicen. Si uno se pregunta políticamente cuál es el contenido de los derechos sociales, así entendidos, yo creo que es bastante claro que significa que son derechos a una provisión mínima de algo que en principio es compatible con la existencia de otra provisión, una provisión de mercado para otros. Entonces, los derechos sociales, en esta comprensión, serían derechos a una provisión mínima mínima en el sentido de lo mínimo aceptable, a una provisión mínima de educación, salud o pensiones, para quienes no pueden, por sus circunstancias,
adquirir lo que necesitan en el mercado. Es decir, este concepto de derechos sociales no impugna la existencia de mercado en esas esferas. De hecho, uno podría incluso decir, este concepto de derechos sociales estabiliza y asegura el mercado porque soluciona uno de los problemas, un problema característico del mercado, que es que conforme al principio de mercado, cada uno obtiene aquello por lo cual puede pagar, y lo que cada uno puede pagar es la medida de lo que obtiene, y claro, eso en estas áreas especiales como salud, educación y pensiones, parece una posición extraordinariamente dura, tan dura que se hace políticamente inestable, y entonces como condición de estabilidad del mercado es necesario que en esas esferas haya una provisión públicamente asegurada para quienes no pueden comprar en el mercado. Y entonces la pregunta será cómo se asegura esa provisión pública, y como ya lo he mencionado, la consecuencia, la manera razonable, la manera más obvia es mediante acciones judiciales. No es esta, como yo les decía, la noción de derechos sociales que está detrás del Estado Social Europeo. Y yo creo que esa otra comprensión de los derechos sociales es una que bien vale la pena recuperar. Y la ciudadanía había pasado por 3 momentos formativos: el momento de los derechos civiles, el momento de los derechos políticos y el momento de los derechos sociales. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos momentos? Respuesta: una determinada manera de entender la sociedad política y la libertad. La idea de derechos civiles, o el momento de los derechos civiles, fue el momento de afirmación de la igualdad ante la ley, ¿no? Los derechos civiles significaban abolición de estatus personales diferenciados, ¿no? Eso lleva a, digamos, la consecuencia más evidente, o una consecuencia muy clara, desde nuestro punto de vista, es la noción de persona propia de la codificación. Estoy seguro que en el derecho argentino tiene que haber un equivalente. En el caso chileno, el artículo 55 del Código Civil declara que son personas todos los miembros de la especie humana, cualquiera sea su sexo, tipo de condición. Y todas las personas tenían el mismo derecho de participar en la sociedad civil. Aquí la sociedad civil, esto merece algo más de discusión, pero nos llevaría por un derrotero distinto. Para los efectos de lo que estamos hablando ahora, podemos entender la sociedad civil como el mercado. Entonces, los derechos civiles eran derechos de igual participación en el mercado. No habían unos que tenían derecho a contratar y otros que no tenían, o unos que tenían más derecho a contratar que otros. Eso es igualdad ante la ley. Marshall dice, si uno quiere identificar los derechos civiles con una institución, la institución sería un tribunal de justicia. Ante un tribunal son todos iguales. Y esos son los derechos civiles. Aquí la libertad aparece como individual y formal. Individual en el sentido de que es un atributo de cada uno e independiente del lado. Formal en el sentido de que la libertad es asegurada mediante una regla jurídica que declare a todos igualmente personas. Como por ejemplo la regla a la cual yo hacía referencia, el artículo 55 del Código Civil chileno. El segundo momento formativo en la idea moderna de ciudadanía, según Marshall, era el momento de los derechos políticos. El momento de los derechos políticos es la expansión de la noción de derechos civiles a lo político, y supone, por supuesto, la irrupción del principio democrático y la caducidad del principio moreno del siglo XIX, como sabía. Los derechos políticos son derechos de participación en los procedimientos de formación de la voluntad política. Es importante notar que los derechos políticos son simplemente una ampliación de los derechos civiles. Es decir, ¿qué razón había para que las personas, los individuos, tuvieran derecho a participar con igualdad de condiciones en la sociedad civil y no en el Estado? Y entonces, cuando esa idea alcanzó al Estado, surge, por un lado, el principio democrático, y surge de este lado la idea de derechos políticos. Los derechos políticos entienden a la libertad como formal, en el sentido de que, de nuevo, es asegurada por una regla jurídica, no por una transformación de la materialidad de las cosas, y en eso tienen continuidad con los derechos civiles. Pero claro, los derechos políticos no pueden entender la libertad como individual, sino ahora la libertad se mira como colectivamente asegurada.
es una libertad colectiva, es una libertad de nosotros para determinar nuestra voluntad. El tercer momento es el momento de los derechos sociales. Por supuesto, esto es en términos de las ideas, porque evidentemente están ocurriendo otras cosas en el mundo mientras pasa todo esto. Está ocurriendo, entre otras cosas, la irrupción, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la irrupción política del proletariado, etcétera, que, en fin, no estoy insinuando que lo que mueve a la historia son estas ideas. Estoy insinuando que si uno mira para atrás, así entiendo yo el argumento de Marshall, uno puede caracterizar estos momentos sin hacer mayores afirmaciones sobre sus causas. El tercer momento es el momento en que aparece la idea de que la libertad no puede ser concebida como un estatus formal solamente. Es decir, que la libertad tiene condiciones materiales. Y que si es parte de la ciudadanía un derecho a igual libertad, entonces es parte de la ciudadanía un derecho a la igualdad en las condiciones materiales de la libertad. Los derechos sociales son derechos que aseguran eso, las condiciones materiales de la libertad. En este sentido, noten ustedes, la libertad, entendida desde la óptica de los derechos sociales, es, por un lado, colectiva, en el sentido de colectivamente asegurada, por eso son derechos sociales, y no es formal, es sustantiva, porque ahora la libertad ya no se entiende como las consecuencias de la vigencia de una regla, como los derechos civiles o derechos políticos. Bastaba que una regla que declarara a todos personas por igual, bastaba que una regla que dijera que todos tenían el mismo derecho a elegir y ser elegidos. En ese sentido eran estatutos formales, o condiciones formales, pero ahora son condiciones materiales. Los derechos sociales son acerca del aseguramiento de las condiciones materiales de la libertad, a la cual todos tienen igual derecho. Entonces noten ustedes que aquí ya aparece una idea bien considerable, bien digna de ser notada, que los derechos sociales, en esta comprensión, no se refieren inmediatamente, aunque sí inmediatamente, evidentemente, pero el tema principal de los derechos sociales no es cuáles son qué es aquello que cada individuo tiene derecho a recibir. El tema principal de los derechos sociales es cómo organizar socialmente las esferas relevantes. Pensemos, esto por supuesto, esta lista podría cambiar, ¿no? O podría ser distinta, merece más discusión, pero por ahora miremos los casos indiscutibles: salud, seguridad social, educación, vivienda. De lo que se trata es que esas esferas se organicen de un modo se organicen conforme a un principio de igualdad propio de la ciudadanía, que se diferencia del principio de mercado. Y esto, decía Marshall, es especialmente importante en sociedades de mercado, porque en las sociedades de mercado se va a producir habitualmente desigualdad de lo que él llamaba ingresos monetarios, ¿no? Eso es una condición normal en sociedades de mercado. Los derechos sociales suponen que hay ciertas esferas que no se van a organizar como mercado, porque el mercado es la forma institucional en la cual las desigualdades de ingreso monetario se manifiestan inmediatamente en desigualdad de ingreso real. Es decir, en el mercado, aquello que yo recibo, aquello por lo cual puedo pagar. Por lo tanto, mi edad de pagar es lo que determina lo que yo recibo. En ese sentido, entre comillas, para poner los términos de Marshall, mi ingreso monetario, lo que yo puedo pagar, define mi ingreso real, lo que yo recibo. Los derechos sociales suponen la organización de estas esferas a través o mediante formas que desvinculan el ingreso real del ingreso monetario. Así, por ejemplo, un sistema universal de salud, que es gratuito en el momento de uso, donde nadie paga como contraprestación por recibir algo, sino que se financia con impuestos, lo que hace precisamente es que las prestaciones de salud dejan de distribuirse conforme a un principio de mercado. Por consiguiente, se hace indiferente que haya desigualdad de ingresos monetarios. Lo que es relevante es la necesidad de cada uno, establecer
conforme a polos públicos técnicamente validados, etc. Pero entonces, un sistema universal de salud lo que hace es distribuye los recursos escasos conforme a un principio de necesidad, que es un principio igualitario, en el sentido de que se aplica para todos, y no conforme a un principio de mercado. Y de ese modo hace de la esfera de la protección de la salud una esfera de igualdad ciudadana, porque es una esfera donde no se manifiesta, o en principio se busca que no se manifieste, eh, la desigualdad de ingresos monetarios. Entonces, aunque seguirá habiendo desigualdad de ingresos monetarios, en esa esfera habrá igualdad de ingresos reales. Y la misma lógica vale para educación y para otras esferas de los derechos sociales. Entonces, los derechos sociales aquí deben ser vistos no como mecanismos para asegurar una provisión mínima a quien no puede comprar en el mercado, en el supuesto de que los demás podrán comprar en el mercado lo que puedan comprar, sino algo considerablemente distinto, un mecanismo o una forma de organización de esferas sociales que es alternativa al mercado. Es decir, aquí, desde esta óptica, entre mercado y derechos sociales hay oposición. Son dos maneras alternativas y excluyentes de organizar esferas. Entonces, por ejemplo, la esfera de los automóviles se organiza en nuestras sociedades de modo bastante indisputado en términos del principio de mercado. Y eso quiere decir que la desigualdad de ingresos monetarios se va a manifestar en la desigualdad de ingreso real medido en el tipo de automóvil a cual cada uno tiene acceso. Que la educación sea un derecho social quiere decir que la educación no se organiza conforme a un principio de mercado. Por lo tanto, el hecho de que haya algunos que tienen más ingresos monetarios no se manifiesta en desigualdad de acceso a la educación, a las oportunidades de desarrollo de la personalidad, y el sistema educacional debe estructurarse conforme a un principio de ciudadanía que busca ofrecer iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a cada uno, con independencia de su ingreso monetario. Esa es la segunda comprensión, que en realidad históricamente uno diría es primera, pero en fin, esa es la comprensión de derechos sociales. Y yo creo que vale la pena preguntarse cuál le da espacio a su, o cuál es su contenido político, cuál es el contenido político de cada una de ellas. Porque si uno lo mira desde esta óptica, yo creo que es claro que la idea de que los derechos sociales son derechos individuales a prestaciones, y que entonces el problema central de los derechos sociales es cómo asegurarle a cada individuo la prestación que requiere, es una comprensión de los derechos sociales que se desentiende de la igualdad y que identifica el problema como la pobreza. Es decir, los derechos sociales entendidos como un mínimo que provee, por así decirlo, bajo el mercado a quienes no pueden acceder al mercado, asume que lo importante que debe ser enfrentado públicamente es la situación de quienes no pueden comprar en el mercado, o sea, están afectados por pobreza en el sentido suficientemente significativo, y que la finalidad de la provisión, la finalidad de la intervención pública, por así decirlo, no es asegurar igualdad, es asegurar que ese que no puede comprar en el mercado reciba una cantidad suficiente para que constituye, no sé, el piso mínimo de la ciudadanía. La ciudadanía, entonces, no sería un estatus igualitario. Implicaría que hay esferas de igualdad, lo que implica es que hay, es una especie de seguro en contra de la pobreza. Por contraposición, los derechos sociales en la segunda comprensión son acerca de la igualdad, son acerca de la creación de espacios de desigualdad en sociedades desiguales. Sociedades desiguales por ser sociedades de mercado. La desigualdad de ingresos monetarios que produce el mercado no es una patología del mercado, no es una falla del mercado, es consecuencia de la operación normal del mercado. Entonces, sociedades organizadas fundamentalmente a través del mercado van a generar constantemente desigualdades de ingresos monetarios, y los derechos sociales consisten en la creación de espacios artificiales de igualdad ciudadana. Y entonces, la finalidad de los derechos sociales no es proveer al que no puede comprar en el mercado
para que reciba algo, sino es asegurar que en esa esfera, o buscar, por supuesto, esto puede alcanzarse con mayor o menor éxito, desde luego, pero la finalidad es que esa esfera sea una esfera donde la desigualdad de ingresos monetarios no se manifiesta. Dicho así, bueno, ustedes habrán leído el artículo mío, ustedes saben que yo creo que esta segunda comprensión de los derechos sociales es la que importa, porque es la que permite enfrentar, bueno, la desigualdad. Y desde ese punto de vista, uno tendría que decir que el énfasis latinoamericano en la justiciabilidad como la marca de la realidad de los derechos sociales, más que una reivindicación de los derechos sociales, más que una definición de los derechos sociales, de una defensa de los derechos sociales, perdón, es el reconocimiento de una derrota. El reconocimiento de la derrota de la posibilidad de derechos sociales en este sentido marshalliano. Es decir, de derechos sociales que hagan de esas esferas de igualdad. Y claro, ante la derrota de ese potencial, ese contenido político de los derechos sociales, lo que queda es por lo menos exigir que las personas reciban una prestación mínima. Yo no tengo, o sea, de lo que yo digo, no se sigue una crítica a nadie en particular, porque sí, esta preocupación característicamente latinoamericana por la exigibilidad es consecuencia de una derrota, bueno, hay espacio para decir es que hubo una derrota y entonces era necesario defender lo que se pudiera defender, ¿me entiendes? Entonces yo no estoy asumiendo la posición de acusar a otros, ni mucho menos, pero simplemente es importante tener claridad en cuanto a estos conceptos para que no parezca, o sea, para que no nos ocurra que uno está, que en la defensa de una idea uno está entregando o renunciando o dejando de lado el contenido político de esa idea. Una observación final sobre la cuestión de la exigibilidad. Por cierto, en la comprensión alternativa, la segunda, de derechos sociales, hay espacios para formas de exigibilidad, evidentemente, porque una vez que se organiza una esfera en términos en principios ciudadanos alternativos al mercado, bueno, de acuerdo a las reglas que configuran esa esfera, los individuos tendrán título para exigir una cosa u otra, evidentemente, ¿no? Como yo les decía, en un sistema de salud público y universal, habrán protocolos médicos que especifican bajo qué condiciones las personas tienen acceso a ciertas prestaciones, y cuando se cumplen esas condiciones, por supuesto, tienen lo que los juristas llamarían un derecho en sentido estricto, un derecho subjetivo, y el sistema tendrá que estar organizado de manera de que ese derecho en sentido estricto que el individuo tiene bajo una forma de organización de una esfera como derecho social, podrá ser realizado. De modo que el problema no es la idea de que bajo ciertas condiciones y usando como título derechos sociales puedan crearse mecanismos especiales de protección y de realización. Ese no es el problema. En Chile, por ejemplo, hasta hace alrededor de 10 años era habitual que las escuelas, o sea, era un caso de ocurrencia habitual de estudiantes mujeres en los últimos años de la enseñanza secundaria que eran expulsadas de sus establecimientos por embarazo. Y claro, eso empezó a ser litigado por abogados que reclamaban ante tribunales de la infracción de derechos que esas expulsiones significaban. Evidentemente, nada en lo que yo he dicho recomendaría que eso no se pudiera hacer o estuviera mal hacerlo, evidentemente. Lo que yo creo que es importante, porque hace una diferencia, es entender, es mirar a la cuestión de qué es lo que realiza los derechos sociales, qué es la cuestión, qué es aquello en virtud de lo cual podemos decir los derechos sociales son entre nosotros una realidad o no. Mi respuesta sería, es una realidad que la educación es un derecho social y no una mercancía,
sí podemos decir el sistema educacional no está organizado como un mercado. En términos del sistema educacional, el ingreso real de las personas se decide por su condición de ciudadano y no por su ingreso monetario. Eso es lo que le da realidad a la educación como derecho social. Cuando mi impresión es que para parte importante de la reflexión de las últimas décadas, la reflexión constitucional latinoamericana, lo que le da realidad a los derechos sociales es que sea posible recurrir a un tribunal para realizar una pretensión. Yo creo que esto último, como yo les decía, no es algo que deba ser negado, no creo que haya un argumento positivo, digamos, un argumento negativo general de que no debe haber acciones judiciales. Por supuesto, ese no es el argumento. Esto no debe ser negado, pero debe ser, por así decirlo, degradado. No es la primera marca de la realidad de los derechos sociales. Es, cuando más, una marca es una condición de la subsistencia y la normal operación de un sistema cuyo sentido principal se encuentra en otra parte. Se encuentra en asegurar, como yo les decía, las condiciones materiales de la libertad. Muchas gracias. Y ahora, por cierto, quedo enteramente dispuesto a comentar sus comentarios, responder sus preguntas, etc. Gracias. Yo no diría en Chile es necesaria una nueva constitución, porque a la constitución que existe le faltan cosas. O sea, como que hay que añadirle cosas para que quede completa. No, yo diría, yo partiría del principio, diría, una constitución es, como su nombre lo indica, una decisión de constitución del poder. Implica, típicamente, ¿no? O sea, ustedes están súper familiarizados con esto, supongo. Implica, por un lado, la constitución del poder se constituye en función de ciertos fines y límites, expuestos en la parte dogmática de la Constitución, y a través de ciertos órganos, que es la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? Pero de lo que se trata es de constituir un poder. La Constitución de 1980 en Chile no constituyó, o sea, constituyó un poder caracterizado por su incapacidad para tomar decisiones transformadoras y de ese modo buscaba proteger lo que yo llamaría el modelo neoliberal impuesto por la dictadura durante sus 17 años. Eso llevó en Chile, desde el año 2006 por lo menos, que fue el primer movimiento social relevante, un movimiento secundario sobre educación, precisamente. Desde el año 2006 ha habido demandas de transformación del modelo neoliberal, que en esta materia se caracteriza precisamente por la negación de derechos sociales. No hay esferas organizadas de un modo alternativo al Estado, al mercado, perdón, sin perjuicio de que sí hay provisión mínima para quien no puede comprar en el mercado. Entonces hay una educación pública para quien no puede comprar educación en el mercado, hay salud pública para quien no puede comprar salud en el mercado, hay una pensión mínima garantizada para quien no puede financiarse mediante su ahorro individual, una pensión decente, etc. Y lo que ha habido desde el 2006 en adelante es una demanda de transformación dirigida a una política institucional que está constituida para no poder tomar decisiones transformadoras. Y eso entonces llevó a la crisis que estalló el 18 de octubre de 2019, cuando yo lo describiría diciendo, el pueblo irrumpió diciendo simplemente no a la Constitución, no a esta forma política, no al modelo neoliberal, no más. Y eso nos dejó en la crisis en la cual estamos hoy día y para la cual el proceso constituyente es una salida. Yo diría que la nueva Constitución es acerca de constituir una política institucional que le dé realidad al principio democrático en el sentido de que haga transparente para las personas que el poder institucional es su poder de decidir a través de las instituciones correspondientes, etcétera, pero que las decisiones fundamentales son decisiones que le corresponden al pueblo. Yo creo que de eso se trata la nueva Constitución. Por cierto, en el caso chileno, toda la discusión sobre la nueva Constitución, todo el movimiento contra la Constitución ocurrió a propósito de derechos sociales, ¿no? Ya les mencionaba yo, el 2006 la primera erupción fue por educación, el movimiento estudiantil del 2011 fue sobre educación, que fue el primer gran movimiento. Después 2016 fue sobre administradoras de fondos de pensiones, o sea, sistema de pensiones. La cuestión de la salud ha estado presente desde siempre.
Entonces, lo que hay es precisamente un intento de, un reclamo que yo interpretaría como un reclamo de derechos sociales. Pero no de ustedes. No es un reclamo porque haya mejores acciones judiciales para proteger estos derechos prestacionales. No, es un reclamo porque la educación no sea un mercado. De hecho, eso fue en su momento uno de los eslóganes, ¿no? Que la educación deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho social, y lo mismo con las otras esferas. Eso también, creo yo, calza con esta segunda comprensión de los derechos sociales de las cuales yo estaba hablando. Fundamento normativo del mercado, entendería yo que es, bueno, es una idea de libertad, de libertad en sentido de, bueno, esto fue dicho en su momento, ¿no? Por algún historiador, algún jurista inglés, decía: la modernidad es el paso del estatus al contrato, ¿no? En el sentido de que la manera en que se determinan mis relaciones con los demás ya no viene fijada por el estatus en que yo nací, ahora es reconducible a mi voluntad a través de contratos. Entonces yo creo que no hay que negar que el mercado, la posibilidad de elegir las relaciones en las cuales, los términos en los cuales yo me vinculo con los demás, y esto tiene que ver con la pregunta de Claudia, a la cual volveré. No hay que, yo no creo que uno deba negar que esa posibilidad es parte de la libertad. De modo que, de hecho, perdón, la comprensión de los derechos sociales a la cual yo me refería, la segunda, es una comprensión que no busca eliminar al mercado, busca desplazarlo de ciertas esferas, con la idea de que en las otras esferas seguirá habiendo mercado, ¿no? ¿Cómo identifico yo un mercado? ¿Qué es lo que yo entiendo por mercado? Yo creo que un mercado es un contexto institucional que se caracteriza por tres principios o tres ideas. El primero es que todos los individuos están legitimados para actuar en defensa de su propio interés, ¿no? O sea, el vendedor, si yo le pregunto por qué me estás ofreciendo este precio, si la cosa vale menos, el vendedor se puede coger de hombros y decirme: este es el precio que yo quiero poner. Y si no te gusta, bueno, anda a buscarte otro que te lo venda por otro precio. No tiene ninguna obligación, creo yo, de ofrecerme una justificación de su precio. Por supuesto, puede hacerlo si quiere convencerme que yo lo compre, pero no. Yo diría, en la relación de mercado las partes no tienen ningún deber de justificar sus posiciones frente a la otra. Nadie tiene, antes del contrato, derecho a recibir ni obligación de proveer. Por lo tanto, antes del contrato no hay derechos y obligaciones. Hay, por cierto, ciertas obligaciones y derechos de trasfondo, ¿no? Yo no puedo usar una metralleta para amenazar al otro para que contrate, por cierto. O sea, todos tenemos derechos de trasfondo, pero en términos de lo que cada uno tiene derecho a recibir o derecho a hacer, obligación de hacer, antes del contrato la respuesta es: nadie le debe nada a nadie. Y por consiguiente, el tercero es: cada uno está en condiciones, cada uno es libre de sujetar su disposición a contratar a las condiciones que desee. Yo creo que eso es lo que configura una situación de mercado. Cuando se obtienen esas tres condiciones, hay mercado. Y yo creo que en su esfera adecuada, el mercado es un espacio de libertad. Claudia preguntaba: ¿qué hay con la dimensión cruel? Bueno, yo creo que sea un espacio de libertad no nos obliga a negar que también tenga una dimensión, entre comillas, cruel. Yo hablaba de la dimensión cruel del mercado porque ese es un famoso discurso de Patricio Aylwin, el primer presidente después de la dictadura, que hablaba de la crueldad del mercado. Entonces era una alusión a esa expresión. Cruel ahí es más bien, claro, una etiqueta que tiene sentido en el contexto chileno, pero que en lo demás tiene alguna dimensión retórica, pero esa dimensión consiste en que el interés del otro en el mercado no tiene fuerza motivacional. Es decir, y esto está afirmado en un pasaje famosísimo de Adam Smith, que algunos de ustedes conocerán, supongo. Adam Smith dice: yo no voy a la carnicería o a la panadería a decirle al carnicero o al panadero que tengo hambre. Porque el hecho de que yo tenga hambre, para el panadero o el carnicero es irrelevante.
yo voy a decirle que tengo dinero y que si él me da carne o pan, se podrá quedar con mi dinero. Eso sí lo mueve, porque lo mueve su autointerés. Y eso, claro, cuando se trata de estas esferas de derechos sociales, tiene la consecuencia de que el que no tiene cómo comprar se queda sin. O sea, eso no, perdón. Eso tiene la consecuencia general de que el que no tiene cómo comprar se queda sin. Lo cual es perfectamente tolerable, creo yo, cuando se trata de algunas cosas, como los automóviles. Pero no es tolerable cuando se trata de educación, de protección de la salud, de seguridad social, de vivienda, etc. Entonces, ¿cuándo el mercado deja de ser cruel? Esta es creo yo, una pregunta muy interesante. Yo creo que los derechos sociales, entendidos como esferas organizadas conforme a un principio ciudadano alternativo al mercado, son la condición de justificación del mercado en el resto de las esferas. Una lógica como la que inspira al modelo neoliberal chileno, en que no hay esferas que estén a salvo del mercado, todas las esferas se organizan conforme a una lógica de mercado. Yo creo que es una manera de organizar la vida común que se desentiende del contenido de la ciudadanía. O sea, se desentiende de la necesidad de asegurar espacios de igualdad para todos. Entonces yo diría, el aseguramiento de derechos sociales como esferas articuladas por un principio de ciudadanía en vez de un principio de mercado, es la condición para que en el resto podamos decir ese mercado no es cruel. Y respecto de la pregunta de Sergio, ¿cuál es el rol de los y las abogadas en esta segunda comprensión? Bueno, yo me permito llamar la atención, ¿no?, sobre cuando yo publiqué ese artículo, el que ustedes leyeron, que es del año 2004, por supuesto era una posición extraordinariamente extravagante en términos de la discusión sobre derechos sociales. Desde el punto de vista chileno, ¿qué ocurrió después? Bueno, ocurrió el movimiento estudiantil del 2011, que fue en términos chilenos, que remeció totalmente la política por su magnitud. Y su demanda principal era educación pública gratuita y de calidad, la educación como un derecho social, decían ellos. Y si uno se pone a pensar, si los derechos, si la demanda es educación como derecho social, es evidente que esa demanda, cuando es enarbolada por un movimiento masivo como el movimiento estudiantil chileno, no puede ser entendida como una demanda por derechos judicialmente protegibles. Tiene que ser entendida como nosotros demandamos, nosotros exigimos que la educación no se organice a la manera del mercado. Porque recuerden ustedes, esto es lo que yo les decía en mi respuesta a Sergio, yo creo que una de las características del mercado es que en el mercado nadie llega con derechos a nada. Uno solo tiene derecho después de contratar. La idea de que yo tengo derecho a la educación y que ese derecho a la educación viene con mi estatus de ciudadano, ¿no? Bueno, eso es contrario al mercado. Eso supone que no hay mercado. Porque supone entonces que hay que organizar la provisión, no hay que organizar no un espacio de contratación para las que personas vean si pueden proveerse lo que quieren, sino lo que hay que proveer es la distribución, la producción y distribución de algo a lo cual los ciudadanos tienen derecho ex ante. Por eso yo creo que es importante esta segunda noción de derecho social. ¿Cuál creo yo que es el rol de los y las abogadas? Bueno, yo pondría o dejaría a los abogados un lugar importante, pero secundario. Los derechos sociales no se realizan a través del activismo jurídico, judicial. Por cierto, eso no quiere decir que nunca se justifique. Eso no pretendo hacer recomendaciones estratégicas de ese tipo en absoluto. Pero, por cierto, creo yo, en sociedades que niegan los derechos sociales, como la chilena, los abogados sí han cumplido un rol importante de empujar la lógica de los derechos sociales. Déjenme ponerles un ejemplo, que no sé si va a ser suficientemente transparente porque no sé si podré explicarles todo el asunto. En Chile nosotros tenemos un sistema público de salud y un sistema privado de salud. El sistema privado opera sobre la lógica de seguros privados de salud. En un seguro privado de salud, las aseguradoras vinculan el precio, la prima que cobran, a las condiciones de riesgo del asegurado. ¿No? Hacen sus cálculos estadísticos y, por ejemplo, determinan
que estadísticamente hablando, las mujeres entre, no sé, 20 y 55 años, 50 años, no sé, en edad fértil, son más riesgosas, entre comillas, en el sentido de que es más probable que demanden atenciones de salud. Y entonces las primas para las mujeres en esas edades son mayores que las primas para los hombres en esas edades. Hubo mucho activismo judicial empujando que eso era incompatible con el derecho a la salud, que eso era una discriminación. Claro, para calificarlo como discriminatorio, uno tiene que entender que aquí no se trata de un seguro privado contratado en el mercado, porque un seguro privado contratado en el mercado atiende a lo que sea que especifica las condiciones de riesgo del asegurado. Para calificarlo como discriminatorio hay que afirmar que hay un derecho preexistente. Y entonces, claro, por ahí empezó a surgir, o por ahí también se empujó a través del activismo judicial una manera de pensar sobre la salud distinta que el mercado. Entonces, en sociedades que niegan los derechos sociales hay mucho espacio, creo yo, para activismo jurídico que empuja, que muestra que la lógica del mercado simplemente no es compatible con la lógica de los derechos sociales. La lógica de un seguro privado y la manera en que entiende las categorías que usan las aseguradoras para fijar sus primas es incompatible con la lógica de un seguro social, en que las categorías son categorías que están normativizadas y entonces pueden ser discriminatorias. En una sociedad en que existen derechos sociales, o sea que hay espacios organizados conforme a un principio de ciudadanía alternativo al mercado, bueno, yo creo que los abogados juegan una función de segundo nivel. Por cierto que en esas sociedades habrá personas que reclaman que bajo esos esquemas tienen derechos que no están siendo satisfechos. Y ahí creo yo, la función de los abogados es la de facilitar el acceso a la justicia a todas las personas. Gracias. Vaya, uno podría quedarse, por supuesto, horas conversando de estos temas, porque cada uno de ellos dan para mucho que hablar, pero trataré de responderlo lo más brevemente posible. A lo de Juan Pablo, el derecho al trabajo. Es difícil pensar el derecho al trabajo como un derecho accionable, el derecho a una plaza, ¿no? Eso está en parte discutido en el artículo. Yo creo que tiene otras dimensiones, sin embargo, en que es relevante. De hecho, claro, el derecho al trabajo incluye varias cosas, ¿no? Ahí también, porque en el fondo es el estatuto constitucional de las relaciones laborales. Eso es el derecho, ahí está el derecho al trabajo, ahí aparece el derecho al trabajo, y también negociación colectiva, libertad sindical, etc., ¿no? La experiencia chilena muestra algo bien interesante, creo yo, y es que la regulación jurídica normalmente, independientemente del discurso con el cual se asuma, tiene un efecto inhabilitador de la capacidad de negociación colectiva. Es decir, la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos normalmente lo que necesita es que el derecho se quede afuera, que no entre a regular, a establecer condiciones, materias susceptibles o no susceptibles de negociación colectiva, etc. Lo que tenemos en Chile es un proceso hiperregulado. Y como es un proceso hiperregulado, es un proceso en que los trabajadores tienen extraordinariamente poca capacidad de negociar, porque por supuesto, parte importante de esa capacidad de negociar se manifiesta en la capacidad de poner los términos de la negociación en negociación. Entonces, yo no creo que uno deba decir el derecho al trabajo no puede ser jurídicamente protegido, no es accionable, no. Esa es una afirmación demasiado categórica. Yo sería más discriminado, creo que hay distintos aspectos, discriminación en el trabajo, reglas sanitarias en el trabajo, etc. Pero yo insistiría en la idea central que yo trataba de explicarles, de que uno no debe pensar que la medida de la realización de los derechos sociales es su posibilidad de exigibilidad a través de mecanismos jurisdiccionales.
La pregunta de Viviana, ¿basta que los derechos sean contemplados en la Constitución? Yo diría claramente no. O sea, es evidente que no. Los derechos sociales, todo esto vale para todos los derechos. Para que los derechos se realicen, no basta que sean declarados. Y especialmente los derechos sociales, porque los derechos sociales se refieren a la materialidad del mundo, más que a lo jurídico formal. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, yo creo que hasta cierto punto, y con algunas prevenciones, uno debe pensar lo político como si fuera física. Dime tú cuán grande es el objeto que tú quieres mover, y yo te diré más o menos cuánta fuerza necesitarás tener. Crear y mantener espacios de igualdad ciudadana en contextos de desigualdad necesita el ejercicio de poder político, de poder. Y un poder que sea capaz de dejar afuera a los poderes interesados en marketizar esas esferas o mercantilizar esas esferas. Y entonces, por eso yo creo que, como lo decía en mi respuesta a la primera pregunta, la pregunta de Javier sobre la nueva constitución en Chile, yo creo que la cuestión central de la nueva constitución, en el caso chileno, es crear un poder político capaz de actuar con eficacia. Entre otras cosas, para poder crear y mantener esferas de derechos sociales. Pablo, ¿hay competencia entre la prestación estatal y un mercado libre? Mira, mi respuesta sería, la idea de derechos sociales supone que no hay concurrencia entre derechos sociales y mercado. Es decir, si la educación es un derecho social, quiere decir que la educación no se puede comprar con dinero privado. La educación, lo que en Chile se llama educación formal, ¿no? O sea, la educación que se da en las escuelas, por supuesto, o sea, si una familia, unos padres quieren financiar unas clases de piano a su hijo o hija, o sea, eso no tiene nada, no es de eso de lo que estamos hablando, sino es el sistema formal de educación. Entonces, no hay competencia, no puede haber competencia entre el mercado y los derechos sociales, porque si la hay, en los hechos, eso va a significar que va a volver a la primera visión de los derechos sociales como una provisión para quien no puede pagar. Ahora, me permito usar tu pregunta para aprovechar de aclarar otra cuestión. Yo creo que hoy día, y esto tiene que ver con cuestiones bien importantes hoy, yo creo que hoy, cuando los derechos sociales surgieron, como les digo, en la Europa de la posguerra, la manera en que se buscaba realizar la idea de esferas estructuradas por un principio ciudadano y no de mercado era mediante la provisión estatal, ¿no? A una provisión centralizada y estatal. Yo creo que eso no son nuestras condiciones ya. O sea, en nuestras condiciones actuales, pensar en una provisión centralizada y estatal no es estable, no tiene, no es posible. Hay que, y de nuevo, yo estoy hablando desde Chile, no lo olviden nunca ustedes. Hay que pensar una idea post-neoliberal, no pre-neoliberal de derechos sociales. Y eso supone entender, por eso es tan importante y por eso lo he enfatizado tanto, que lo que niega los derechos sociales no es la provisión privada, es la provisión de mercado. Entonces, en la medida en que pueda haber provisión privada que no está sujeta a las condiciones del mercado, entonces no hay problema con esa provisión privada. Entonces, y esto porque yo lo digo a propósito de tu pregunta, Pablo, porque cuando yo digo que no puede haber mercado donde hay derechos sociales, no estoy diciendo que no puede haber provisión privada. Lo que estoy diciendo es, si hay provisión privada, no puede ser provisión en los términos del mercado. A Julio, ¿son compatibles los derechos sociales con tribunales independientes? Supongo yo que la idea es con jurisdicciones diferenciadas, con el reconocimiento de autonomías a pueblos originarios, etc. Esto tiene que ver con lo que yo le acabo de responder a Pablo, porque hubo una época en que, o sea, los derechos sociales se pensaban con que la idea de igualdad se manifestaba en un servicio público centralizado, ¿no? Y en ese sentido igualitario, porque era el mismo servicio público que se ofrecía en todo el país. Bueno, todos los países federales han tenido experiencias distintas de esas, ¿no? Pero yo diría, hoy día es más importante que nunca buscar maneras de compatibilizar la demanda por diversificación, por pluralismo, con la demanda por igualdad. Y yo creo que esas demandas no son contradictorias una con la otra porque no funcionan en el mismo nivel. Y entonces, si eso fuera correcto, y por supuesto esto es un argumento que requiere mucho más elaboración, pero si eso es correcto, entonces no debería haber contradicción alguna, ni tensión entre la idea de esferas sociales caracterizadas por un principio de ciudadanía y que esas esferas se organicen administrativamente, por así decirlo, en términos descentralizados
bajo control local o bajo control de autonomías indígenas o territoriales, etc. A lo de Mirta, ¿qué debe hacer el Ejecutivo, el gobierno, entiendo, para realizar derechos sociales? Bueno, yo creo, en parte esto es lo que yo ya respondí, ¿no? Yo creo que la realización y la mantención de los derechos sociales, el cuidar que no entre de una manera u otra el principio de mercado, yo creo que es una cuestión que requiere atención constante. Dependiendo de las esferas, la idea de mercado tiene muchas maneras a través de las cuales entrar. Ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, la educación pública se organiza a través de un principio de ciudadanía, y entonces no se compra, no se paga con dinero privado, pero se vincula al espacio territorial, ¿no? Al domicilio del estudiante. Y entonces eso ha llevado a que en algunos lugares el precio de la tierra sea carísimo, sea muy alto, porque refleja la posibilidad de acceder a una mejor educación. Entonces, ahí el sistema educacional formalmente no está a la venta, no hay educación a la venta, pero en los hechos funciona de otras maneras. Entonces, yo creo que un gobierno que está preocupado por la realización de derechos sociales tiene que estar constantemente atendiendo a cuidar que la esfera de derechos sociales no sea colonizada por el principio del mercado, cosa que no tiene por qué ser explícita para ocurrir. Muchas gracias. Espero haber respondido a todas las preguntas. Si se me quedó algo en el tintero, lo siento. Respecto de la situación del juicio respecto del juez Guzmán, bueno, yo creo que él se enfrentó a una transición. O sea, el caso Pinochet en Chile tuvo un efecto bien marcado de, por así decirlo, acusar a la transición chilena de todos sus déficits, ¿no? O sea, cuando Pinochet fue detenido el año 98, la visión que había, la visión que la política chilena tenía de sí misma era de autofelicitación, de que había sido una transición ejemplar. Y yo creo que el efecto que tuvo en Chile, la detención de Pinochet, por supuesto, la discusión que siguió tanto en Inglaterra como en España, en el resto del mundo y después en Chile, fue una manera de que sobre todo esa política chilena se sintió juzgada ante el mundo, precisamente por este arreglo al que había llegado con Pinochet. Y yo creo que Guzmán lo que hizo fue, bueno, por así decirlo, salvar la cara de Chile frente al mundo. Claro, no alcanzó a condenarlo, está bien, pero yo creo que sí, lo que se avanzó en el caso de Pinochet es debido a lo que hizo el juez Guzmán. Por cierto, no me extraña que tú me digas que la Universidad Católica no tiene mucha simpatía después de me trataron muy bien de la todas Universidad maneras. Católica, la Constitución. No, por cierto, si son muy amables, desde luego. Pero la Universidad Católica es la universidad desde la cual la Constitución de Pinochet surgió. Claro. Entonces, es una universidad, sobre todo la Facultad de Derecho, sobre todo el constitucionalismo en esa facultad, que está bastante envuelta, ¿no? Vinculada a la faz constitucional de la dictadura y los 30 años que le siguieron. Pero desde mi punto de vista, Guzmán, yo espero que haya escuelas de derecho nombradas en su nombre en el futuro en Chile. No, yo creo que sí fue arrinconado, sobre todo por el establishment, ¿no? Porque yo creo que él tenía, probablemente a diferencia del juez Garzón, yo creo que el juez Guzmán respondía al paradigma de juez, ¿no? Esta idea de el juez como un personaje que no es el protagonista, ¿no? Que no es el que está delante, que hace su trabajo, da a cada uno lo suyo y punto. ¿Me entiendes? Yo creo que esa era la autoimagen que él tenía. Y claro, con este caso, él se vio puesto arriba del escenario, y eso yo creo que a él
no calzaba con su autoimagen, por un lado. Tal Segundo, cual. generó desde la, por así decirlo, la profesión jurídica más tradicional, una crítica porque se le vio como que estaba instrumentalizando su cargo por razones políticas, cosa que yo creo que no era así, pero esa crítica se le hizo. Y eso yo creo que bueno, de hecho, él terminó en la Corte de Apelaciones, nunca llegó a la Corte Suprema, ni siquiera estuvo de candidato. Entonces, probablemente su carrera habría sido distinta, habría continuado si él no hubiera tenido el caso Pinochet. Pero por otro lado, yo estoy seguro, a los ojos del pueblo chileno, su figura se aumentó. Y respecto de la relación entre poesía o más genéricamente literatura y derecho, yo creo que lo que te da la literatura y la poesía en particular es, bueno, una mayor sensibilidad y profundidad humana. Y yo creo que no hay duda que sensibilidad y profundidad humana es el tipo de cosas que los jueces necesitan especialmente. Así que no me extraña que jueces que se destaquen sean jueces que además de ser jueces tienen una relación especial con la literatura, con la poesía, porque eso da muestra, o sea, eso es no una condición, porque no es que no se pueda hacer, sino es algo que va con una mayor preocupación por, diría yo, lo humano. Absolutamente. Bueno, Fernando, la verdad que un lujo, te agradezco enormemente y me parece que con lo que acabas de decir podemos cerrar de manera maravillosa. Coincido plenamente. Bueno, la ECAE es tu casa, contá con nosotros, para lo que podamos ayudar estamos acá. Y les recomiendo a los que no lo leyeron que lean los trabajos de Fernando Atria, son maravillosos, la verdad es muy interesante y es muy claro. Muchas gracias, Fernando. Adiós, Un abrazo. gracias.